Bueno, profes, bienvenidos. Continuamos con este taller de portafolio en el marco del programa Maestros que Inspiran. Entonces, aquí a continuación vamos a ver los objetivos del taller. Como se les mencionó al inicio, buscamos que este taller sea formativo, inspirador y reflexivo. Por lo tanto, vamos a tener tres objetivos que buscamos en este espacio. En el primero de ellos, estamos hablando del objetivo formativo. ¿Qué es lo que buscamos en este espacio? Primero, que contextualicemos teórica y metodológicamente a todos ustedes sobre el portafolio pedagógico y cuál es la propuesta del programa. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Primero vamos a explicar de una manera muy amena y sencilla qué es un portafolio pedagógico. ¿Qué tipos de portafolio pedagógico existen? ¿Cuáles son sus usos? La estructura que se maneja normalmente, los insumos. Y en segundo lugar, vamos a socializar la apuesta del programa. ¿Cuál es el objetivo del portafolio pedagógico para este año? ¿Qué componentes tiene? ¿Cuáles son las fases? ¿Y cuál es la metodología en la que se llevará a cabo? ¿Y qué necesitamos para desarrollar, pues, estas primeras acciones? Necesitamos primero una escucha activa. Aquí les vamos a explicar muy amenamente lo que es los conceptos detrás del campo del portafolio pedagógico. Así que los invitamos a que escuchen activamente, si tienen papel y lápiz en este momento para anotar, también tener pensamiento crítico, empezar a cuestionar tanto lo que nosotros les estamos planteando desde el programa, como lo que ustedes ya han conocido como portafolio pedagógico o los distintos tipos de acercamiento que han tenido al tema y básicamente una disposición para llevar a cabo las actividades que se proponen en el programa y que ya van a conocer cuando conozcan la metodología y las fases que vamos a desarrollar. Entonces, con toda la actitud, esto que van a conocer hoy para llevarlo a cabo durante los siguientes meses. El segundo objetivo es un objetivo inspirador. ¿Qué es lo que buscamos también en este taller? Promover de manera muy auténtica el interés en ustedes para realizar el portafolio pedagógico. Y esto a través de testimonios docentes de profesores del año pasado que hicieron parte del programa. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Pues vamos a presentar testimonios de maestros inspiradores que fueron destacados en el componente portafolio y vamos a ver pues este material inspirador que ellos han hecho con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues los invitamos a tener un corazón abierto a la inspiración, a dejarse tocar, a dejarse motivar por las historias que vienen a contarnos los profes del año pasado y nuevamente tener una escucha activa. Y finalmente tenemos el objetivo reflexivo. ¿Qué es lo que buscamos también en este espacio? Detonar procesos de reflexión. Entonces, primero ya vamos a ver la teoría y metodología detrás de portafolio pedagógico. Luego vamos a inspirarnos a través de historias de profesores del año pasado y finalmente con este bagaje conceptual y con este detonador inspirador vamos a un ejercicio muy práctico de un proceso de reflexión pedagógica alrededor de las actividades que ya ustedes han vivido dentro de su línea en el marco del programa. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Primero, el asistente de línea los va a ayudar a crear el espacio virtual final y oficial en el que van a hacer el registro de esas reflexiones pedagógicas que van suscitando en ustedes al realizar las actividades del programa. Eso lo van a crear en OneNote. Ya más adelante en este taller, el asistente de línea les ayudará a que cada uno de ustedes salga con su OneNote creado y con su portafolio pedagógico creado en la nube. Y finalmente, después de crearlo, vamos a realizar una actividad reflexiva con unas preguntas orientadoras. Entonces, a través de unas preguntas y a la luz de ellas van a poder hacer una actividad en el que van a usar de una vez ese OneNote que han creado. ¿Qué necesitamos para esto? Pues un computador con acceso a Internet en la medida de lo posible para que puedan crear el OneNote mejor. Si están desde el celular, les recomendamos que vayan a desplazarse a buscar un computador en la medida de sus posibilidades para que sea mucho más provechoso, fácil y eficiente el ejercicio. Necesitamos tener acceso a la aplicación virtual de OneNote, que esto es utilizando su correo de la Secretaría de Educación. Ya más adelante el asistente de línea les dirá cómo hacerlo. Y finalmente, una capacidad de reflexión pedagógica muy fuerte y muy sincera sobre ustedes mismos como personas y como docentes. Entonces, estos son los tres grandes objetivos del taller. Vamos a iniciar entonces con lo siguiente. Entonces, la primera parte, profes, lo formativo.
vamos a ver algunos elementos teóricos y conceptuales que son muy básicos sobre el campo de portafolio pedagógico y sobre la apuesta del programa para este año. ¿Listo? Entonces, en términos generales, ¿cuál es la definición de portafolio que manejamos ahorita? Pues lo consideramos un mecanismo que compila evidencia relacionada con las experiencias más significativas de la práctica de un docente. Esto es encontrar una tesis de maestría de Francisco Velandia, quien citamos acá, quien hizo un estudio de las implicaciones del uso de portafolios en colegios distritales en Bogotá durante el 2020. Entonces lo vamos a entender así, como un mecanismo que compila evidencia de experiencias significativas. Eso es lo que nosotros queremos generar con esta propuesta de portafolio pedagógico. Un mecanismo virtual, que es el OneNote, a través del cual van a ir registrando eso que es más significativo para ustedes como personas y como docentes a la luz de las actividades del programa y lo que estas actividades empiezan a suscitar en sus corazones y en sus mentes. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer más adelante. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, podemos ver dos enfoques de portafolio. Hay enfoques que son más orientados a un portafolio de resultados y portafolios de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia? Los portafolios de resultado son un mecanismo en el que se ven los productos finales o el nivel de logro de alguien, en este caso de un estudiante o de un maestro también, como un proceso de evaluación. Es decir, es un mecanismo en el que se ven los mejores productos finales de un proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos el portafolio de crecimiento. No tiene ninguna aspiración de evaluación, sino que más bien busca sistematizar el proceso de aprendizaje que va viviendo un individuo para identificar las mejoras y la evolución del maestro o también de un estudiante a lo largo del tiempo. Si se dan cuenta, en el de resultado solamente es un instrumento que muestra el producto final de algo y lo mejor que se consiguió de ese proceso. En cambio, el de crecimiento es un instrumento constante de sistematización de un proceso. Aquí sistematiza el proceso y se puede identificar la evolución de una persona, en este caso un maestro, que son ustedes, en comparación al de resultado que es solamente mostrar un producto final. Entonces, teniendo en cuenta estos enfoques de portafolio, aquí tenemos más información entre estos dos para que podamos compararlos. Entonces, el de resultado pretende evaluar lo que las personas hacen en el contexto de una situación de la vida real, ¿sí? También es una evaluación de proceso, pero es formativa. Se vuelven muy relevantes la coevaluación y la autoevaluación para evaluarse tanto a sí mismos como con colegas, cómo fue el resultado de un proceso, ¿sí? Y finalmente, pues es una reflexión eh, del evaluado como parte de un proceso de autorregulación y de reflexión sobre su propio aprendizaje, pero centrado en ese resultado que se consiguió. Por el contrario, en el decrecimiento encontramos que la reflexión se genera a partir de la acción. Es lo que necesitamos generar en este caso en el portafolio del programa. Una reflexión a medida que ustedes van llenando el OneNote con las actividades y con las reflexiones pedagógicas que van suscitando en el proceso del desarrollo del programa. Entonces, también el de crecimiento asumen al docente como un profesional capaz de reflexionar de una manera crítica y analítica sobre su práctica. Esto es un análisis muy personal de una reflexión centrada en ustedes mismos, con la posibilidad de que ustedes se autoevalúen, escriban su proceso, sus descubrimientos, sus aprendizajes, sus sentires, sus pensamientos, sus tensiones, sus cuestionamientos, y que a raíz de eso, a la luz de esas reflexiones que cada uno hace de su propio proceso, pues evalúan qué cambios son necesarios para mejorar su práctica docente y también para mejorar como personas. Entonces, si se dan cuenta, aquí la reflexión está centrada en evaluar lo que se hizo finalmente como resultado de un proceso en el que hay autoevaluación y coevaluación de ese producto que se muestra. En cambio, acá la reflexión está más en un proceso constante de sistematización de reflexiones que le permiten a la persona identificar su propio proceso, su propio progreso y qué cambios necesita para mejorar tanto como persona como en su práctica docente. Entonces, aquí, profes, ¿qué tipos de portafolio existen? Pues existen diversos tipos de portafolio. Por ejemplo, el estudiantil,
se centra en que es una herramienta que permite recolectar trabajos realizados por los estudiantes, ¿no? Y evidenciar un poco ese proceso de aprendizaje, donde se hace visible ese proceso, el esfuerzo que desarrolla el estudiante para un fin en particular. También el tipo de portafolio de evaluación. Entonces, esta es más una colección de trabajos que se utiliza para mostrar los mejores desempeños o para exponer el progreso de un proceso a largo plazo y mostrar básicamente las evidencias para evaluar el desempeño. Normalmente se utiliza un portafolio pedagógico de evaluación para evaluar el desempeño anual de un maestro, por ejemplo, en una institución. El portafolio pedagógico es un instrumento de registro dinámico que permite comunicar ese proceso de aprendizaje del docente o del estudiante de forma objetiva, para comprender y mejorar su enseñanza, y básicamente esto se relaciona mucho con los tipos de portafolio, el enfoque, digamos, macro de crecimiento. Este se asocia más con el enfoque macro de evaluación, ¿verdad? Y este estudiantil también se podría asociar como como un portafolio pedagógico de crecimiento, si es que a través de él se le permite al estudiante reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Si solo es para mostrar resultados, pues sería de un enfoque de evaluación. Si es para sistematizar su propio proceso, pues entonces se podría relacionar con un portafolio de crecimiento. Y finalmente, el portafolio profesional básicamente es un escenario donde se estructura muy fuertemente esas apropiaciones conceptuales y de crecimiento personal que el profesor tiene, pero es un poco más teórico en el sentido de que se estructura básicamente esas apropiaciones que el maestro tiene conceptual y teóricamente sobre su quehacer pedagógico. En este no nos vamos a centrar tanto. Entonces, como se han dado cuenta, y a la luz de las explicaciones que ahorita mencionamos, pues en nuestro caso, ¿cuál será? Será un portafolio de crecimiento, un portafolio con enfoque de crecimiento, específicamente un portafolio pedagógico, como lo mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son los usos que en la literatura se le da a los portafolios? Pues se usa para una gran diversidad de fines, pero básicamente se pueden reunir en estos dos. Usos formativos o, por el contrario, usos sumativos. Entonces, en los usos formativos, básicamente se permiten dar procesos de perfeccionamiento docente. Entonces se utilizan para ofrecer retroalimentación al profesor, que pueda mejorar su enseñanza, que pueda reflexionar sobre su práctica pedagógica y pues elevar su nivel de profesionalización. En cambio, los usos que son sumativos, básicamente es una rendición de cuentas de los logros o de los resultados que se obtienen. Entonces, básicamente esto se utiliza en las instituciones para valorar o evaluar de alguna manera la enseñanza o las competencias que tiene el docente. Y a la luz de esta evaluación de este portafolio de rendición de cuentas, pues las instituciones toman decisiones respecto a la contratación o un ascenso o la promoción del profesorado. Entonces, en nuestro caso, va a ser un portafolio dentro del enfoque de crecimiento del tipo de portafolio pedagógico con fines formativos. ¿Listo? Básicamente nos vamos centrando y acotando cuál sería la naturaleza del portafolio para nuestro programa. ¿Cuál es la estructura? En la literatura se encuentra también un montón de información en cuanto a cómo se estructura un portafolio pedagógico. Básicamente lo que nosotros queremos proponerles es que normalmente es muy flexible. La estructura en portafolio es muy flexible dependiendo el tipo de portafolio y el uso que se le quiera dar, pero cuenta con unos elementos muy básicos para cumplir con el propósito, pues según también el tipo de portafolio que sea. Entonces, no hay una estructura determinada fija, depende de los objetivos, del tipo y del uso que se les quiera dar, como se les acaba de mencionar, pero tiene unos lineamientos básicos. Aquí volvemos a traer a Francisco Velandia, la persona que realizó esta investigación a nivel distrital en Bogotá en el 2020 sobre el uso de los portafolios pedagógicos, y él afirma lo siguiente en su tesis. Nos menciona que no existe un modelo de organización único, no existe una única manera para presentar el portafolio pedagógico de un profesor, sino que esto va a depender mucho del propósito, del sentido, de la opción teórica, de los fines del proceso, del evaluador y del contexto educativo de interés.
Entonces, básicamente la estructura es muy abierta. Ya les vamos a proponer tal vez un tipo de estructura que podría ser interesante para el programa, pero para que sepan que teóricamente es demasiado flexible y que depende según el tipo y los objetivos. La estructura ya la mencionamos. Entonces, ahora, ¿qué insumos se utilizan para desarrollarlo? Son muy variados. Básicamente, ¿cuáles son los insumos? Son aquellos que deben nutrir el portafolio docente y que sean evidencia de la práctica del profesor. Según el uso también que se le da al portafolio, pues pueden utilizar varios insumos. ¿Qué es lo que se utilizan? Por ejemplo, ensayos, trabajos artísticos, proyectos específicos, trabajos colectivos, autorreflexiones, reportes de laboratorio, videos, cintas de audio, planes, bueno, etcétera. Aquí nos permitimos señalarles en negrilla aquellos tipos de insumo que los invitamos a explorar, que los invitamos a utilizar, que si bien hay un montón de insumos para poder nutrir el portafolio docente, queremos centrarnos específicamente en invitarlos a que puedan potenciar este tipo de insumos. Insumos como ensayos, trabajos artísticos, autorreflexiones, videos o cintas de audio o planes que tengan, digamos, una organización, una planificación o algo así. En nuestro caso, queremos invitarlos a que los insumos sean autorreflexiones y material creativo diverso, es decir, que puedan plasmar sus reflexiones pedagógicas a través de un párrafo o a través de un dibujo o a través de una canción o a través de, por ejemplo, de un audio que determinen una actividad que les suscitó dentro de sí reflexiones y que puedan grabarse una nota de voz y subirla al espacio de OneNote, por ejemplo. Entonces queremos invitarlos a explorar diferentes formatos a través de los cuales puedan plasmar muy claramente esas reflexiones que van suscitando en ustedes, ya sea a través de un texto escrito, a través de un dibujo o a través de un audio, por ejemplo. A esto nos referimos con material creativo diverso. ¿Listo? Entonces, finalmente, ¿qué permite y qué le aporta a quien hace un portafolio pedagógico? Esto lo mencionan muchísimo en la literatura y es algo que queremos realmente motivarlos e incentivarlos a que puedan hacer. Desde el momento que se comienza la construcción de un portafolio, uno como docente inicia un proceso demasiado fuerte de reflexión constante y de autoevaluación crítica sobre su práctica pedagógica. Esto nos permite tomar más conciencia de cuáles son las fortalezas, de qué tipo de aspectos se pueden mejorar. Y es un proceso de conocimiento o más bien de autoconocimiento formativo transformador que permite que cada uno, a la luz de las actividades y lo que empieza a suscitar dentro de ustedes, puedan conocerse más a sí mismos como personas y puedan preguntarse qué están haciendo en su práctica pedagógica. ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Cómo pueden mejorar? ¿O cómo puede potenciar los elementos positivos que ya están implementando y que ya tienen en su propia práctica pedagógica dentro de sus instituciones? ¿O cómo puede potenciar sus proyectos institucionales? Entonces, esto permite primero una constante reflexión y una autoevaluación que permite la transformación para el mejoramiento de prácticas. Y en segundo lugar, pues permite dar un seguimiento. Es muy importante saber cómo va ese proceso, cómo este programa de maestros y maestras que inspiran está detonando cosas dentro de ustedes, los está nutriendo de aprendizajes, los está también cuestionando, están descubriendo tal vez cosas de sí mismos como profesores a lo largo de las mentorías o están descubriendo elementos teóricos importantes en las formaciones que han tenido tanto en las generales con el IDEP o en las formaciones específicas que vayan a tener con sus líneas. Bueno, es un montón de información, pero que también son vivencias que empiezan a generar cosas dentro de nosotros mismos y es muy importante dar seguimiento a ese proceso, a esos aprendizajes que van surgiendo a lo largo del programa, gracias a que pueden orientar muy bien la reflexión y la autoevaluación de ustedes mismos. Y eso pues favorece a la final proceso de autoconocimiento en ustedes como docentes. Entonces, profes, ahora ya teniendo un poco este barrido teórico de la definición de un portafolio,
cuáles son esos dos grandes enfoques de evaluación y de crecimiento, qué tipos de portafolio existen y más o menos para qué se usan, cuáles son los insumos y la estructura, pues les queremos presentar a continuación cuál es la propuesta del portafolio pedagógico para este año. ¿Qué es lo que buscamos? El objetivo del portafolio pedagógico de maestros y maestras que inspiran es el siguiente. Buscamos brindar estrategias para que ustedes como maestros inspiradores reflexionen sobre sus prácticas de docencia e investigación e identifiquen acciones concretas y viables que puedan implementar para mejorar su quehacer docente y su vida personal. ¿Cómo vamos a desarrollar este objetivo de reflexión sobre sus prácticas de docencia para mejorar su práctica docente y a ustedes mismos como personas? Pues tenemos tres fases. Aquí las pueden observar. Tenemos tres fases que se van a desarrollar de la siguiente manera. La primera fase se llama fase de registro de reflexiones, que la llamamos diario de descubrimientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera fase, profes? Es una fase netamente de registrar reflexiones, de escribir eso que suscita dentro de ustedes. ¿Cómo se va a hacer? Al finalizar cada actividad del programa, es decir, al finalizar la mentoría, la formación general, la tutoría con el asistente de línea para escribir su producto escrito, valga la redundancia, es decir, al finalizar cada una de las actividades que se proponen en el programa, ya sean individuales o colectivas, ustedes como maestros inspiradores deben registrar en el OneNote los sentires, pensamientos y acciones que suscitó dentro de ustedes mismos esa actividad, ese taller o esa charla que vivieron. ¿Cómo va a ser esto? Esto va a ser de manera virtual. ¿Por qué? Porque el OneNote está en un espacio en la nube. Va a ser una actividad individual que deben desarrollar semana a semana al finalizar cada actividad y va a ser desde el mes de marzo, perdón, hasta el mes de agosto. De marzo a agosto va a ser un registro continuo de reflexiones como si fuera ese diario de descubrimientos. Luego vamos a pasar a una segunda fase, que se llama fase de consolidación creativa, que la llamamos pues taller de reflexión creativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la segunda fase? Entonces, después de que de marzo a agosto hayan registrado todas esas reflexiones y esos sentires y esos pensamientos, luego en el mes de septiembre, cada docente va a escoger el componente que más haya generado reflexiones dentro de sí mismo, el que le suscitó más cuestionamientos de su práctica, el que considera que le aportó más. O si hay más de un componente, pues también pueden escoger más de un componente, claramente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Con este componente o componentes que escojan, van a elaborar un producto creativo que plasme o que recoja esas reflexiones que han escrito hasta el momento de ese componente. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Entonces, a través de un taller creativo que va a dinamizar el asistente de sus líneas, pues van a desarrollar ese producto creativo. Por ejemplo, si un profesor considera que el componente que más generó reflexiones dentro de sí mismo y que más le ayudó a mejorar su práctica pedagógica fue el de mentoría, por ejemplo. Entonces, ya desde marzo a agosto tiene una recopilación constante de reflexiones. Ya hizo ese registro progresivo y constante. Ahora, va a detenerse en el OneNote a leer todo eso que escribió, a ver su proceso, ese seguimiento, todo ese recorrido que ha llevado en esos meses y va a plasmar en un producto creativo eso que ese componente le ha generado durante esos meses. Entonces, por ejemplo, pueden desarrollar un poema leyendo todo lo que suscitó dentro de ustedes las mentorías. O el producto creativo no puede ser un poema, sino puede ser un dibujo, por ejemplo. O puede ser un video, o puede ser un acróstico. Bueno, aquí la creatividad y la inspiración es totalmente de ustedes, entonces queremos que creativamente construyan, elaboren desde su imaginación, su creatividad, desde ustedes mismos como docentes, un producto que recoja esas reflexiones que escriben hasta el momento. Entonces, este taller de reflexión creativa se va a desarrollar en el mes de septiembre,
Va a ser virtual o presencial según como se decía dentro de cada una de las líneas y es un taller por línea y va a ser una única vez. Entonces, un único taller en el que se van a dar las orientaciones y se va a dar el espacio para que ahí mismo puedan empezar a detonar ese producto creativo y empezarlo a elaborar cada uno de ustedes. ¿Listo? Y finalmente vamos a tener la última fase, que es la fase de divulgación docente. Entonces, después de que en la primera fase registramos todas nuestras reflexiones, se hizo ese reporte, digamos, constante. En la segunda fase, escogemos el componente o componentes que más nos generaron, digamos, reflexiones pedagógicas. Construimos ese producto creativo que recoge eso que dejó dentro de nosotros ese componente y pues al final lo vamos a divulgar. Queremos que no solo sea para nosotros, sino que voluntariamente en esta última fase, el profesor que desee va a poder participar de una feria de experiencias, así lo llamamos. En esta feria de experiencias, pues va a ser un evento de socialización al final del programa en el que los maestros inspiradores que deseen participar, pues van a compartir ese producto creativo que crearon, que elaboraron para socializarlo con los demás maestros del programa que deseen también estar. Esto va a ser un evento presencial muy bonito en el que vamos a participar todas las líneas en un mismo encuentro. Va a ser un evento colectivo y se desarrollará en el mes de octubre, que es el último mes de implementación del programa. Entonces, básicamente estas son las tres fases a grandes rasgos del portafolio pedagógico. Bueno, aquí está un poco más resumido. Entonces ven que la primera fase es de registro, la segunda fase es de consolidación en el producto creativo que cada uno quiera y la fase 3 pues es el de divulgación. Entonces la metodología así un poquito más delimitada o específica va a ser que la primera fase de registro de reflexiones pues la vamos a desarrollar de la siguiente manera. El taller uno en portafolio pedagógico, que es este que ustedes están viviendo, en el que se les da esta explicación teórica, la metodología y se va a hacer la creación de los OneNotes por cada maestro. Luego, ¿qué es lo que necesitamos? Pues en esta fase, la acción que sigue sería hacer el registro de esas reflexiones personales de manera constante y al finalizar cada actividad del programa. También vamos a tener sesiones de revisión periódicas de portafolio por parte del asistente de línea. Entonces, mirar tal vez casos críticos que necesiten apoyo del asistente o brindar orientaciones según pues, la necesidad de los maestros inspiradores. Y también en esta fase, además de estas acciones anteriores, va a haber lo siguiente y que va a ser demasiado interesante y que los invitamos a todos a aprovechar. Cada cierto tiempo, durante el mes, algunas semanas van a ser semanas de tips de autoformación. Va a haber material asincrónico, audiovisual, que son videos súper cortos de 1 o máximo 2 minutos, en el que semanalmente o cada 2 semanas se va a dar un tip de cómo reflexionar, un tip de reflexión pedagógica. Entonces, el asistente de línea les va a compartir ese videíto y los va a invitar a que lo vean. Entonces, lo pueden ver en algún momento, en la mañana, en la tarde, desplazándose a sus instituciones educativas, en el almuerzo, en algún momento que tengan libre. Es un tip de autoformación, de que queremos potenciar esas reflexiones y esos tips van a ser videos muy cortos de consejos para que esa reflexión sea aún más profunda y más poderosa. En la segunda fase, pues, ¿cuáles son las acciones que vamos a tener? Pues sería el taller 2 de portafolio pedagógico, que va a ser ese taller en el que van a crear el producto creativo individual sobre el componente que escogieron cada uno de ustedes o los componentes. Y pues se van a consolidar esos productos en un espacio virtual para que en un mismo lugar tengamos esos productos creativos que cada uno pues desarrolla. Y finalmente, en la fase de divulgación docente, pues vamos a hacer un cronograma del evento con la participación de los profes que estén interesados en socializar los productos que surgieron de la fase 2 y pues será el evento de socialización final. Estas son, digamos, las acciones más concretas. Profe, si se dan cuenta, la idea es que en estas fases de marzo a agosto, pues sea ese ejercicio constante y juicioso de esas reflexiones. ¿Para qué? Para
que lo que vayamos a hacer en las otras dos fases pues tenga sentido. Si no hacemos este registro de reflexiones, es muy difícil detonar procesos constantes de reflexión, de hacer ese seguimiento, de ver el avance, de ver el progreso, cada uno de ustedes mismos con ustedes mismos. Entonces los invitamos a que este registro sea de manera muy auténtica, muy sincera, también muy clara y muy de ustedes, que lo hagan suyo, que se disfruten hacer esas reflexiones y que lo hagan de manera constante para que tengan los insumos necesarios para las demás fases. Si no tienen estos insumos de la fase de registro de reflexiones, muy difícilmente se podrán hacer las siguientes dos. Listo, profes, así que aquí los dejamos con sus asistentes de línea. Esto fue todo por el día de hoy de mi parte. Ya vemos la parte formativa. Ahora los dejamos con las partes inspiradoras que acaban de tener un muy buen taller, que se inspiren, que reflexionen y que este sea el comienzo de un muy lindo proceso para todos ustedes. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.